Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders ¿Y José Sandoval? No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro 34º episodio. Episodio número 14 de la segunda temporada de Se Regalan Preguntas. Hoy tenemos un tema picante. Porque... bueno, no picante, pero no sé qué tan comúnmente se habla de esto. Se habla de cómo cambia un padre cuando se vuelve padre. ¿Qué pasa con el hombre cuando se entera que va a ser papá? Y cómo las ideas que tiene sobre sí mismo, sobre su relación, sobre su vida, sobre todo, van cambiando. Hoy queremos preguntarnos qué pasa en ese periodo del embarazo de la mamá y el papá que la acompaña. Y cómo el hombre se va sintiendo en ese camino. ¿Hay cambios? ¿Nada cambia? ¿Cuándo cambia? ¿Cambia cuando se entera? ¿Cambia cuándo? ¿Qué pasa aquí? Una buena pregunta podría ser ¿cuándo nace un padre? ¿Cuándo Porque nace un padre? creo que en nuestras cabezas siempre pensamos, y no quiero minimizar ni maximizar un lado de las dos partes del embarazo, pero casi siempre pensamos en la mamá, en todos los cambios que pasa por la mamá, por los cambios físicos, los hormonales, los emocionales, y el papá la mayoría de las veces está ahí de soporte. Creo Pero, que ese es un gran punto. Pero termina tu idea. pero justo lo que preguntabas, o sea, yo como hombre, bueno, yo soy mujer, pero, pero No un importa, hombre, personifícalo. cuando, hoy soy un hombre con bigote, ¿cómo reacciono en el caso de, dejemos aparte si es un embarazo planeado, no planeado, lo que sea, pero cuando llega esa noticia de vas a ser papá, ¿cambia instantáneamente en tu cerebro o no? O justamente, yo en mi cabeza yo pienso que los hombres tienen como un chip de que en cuanto saben que van a ser papás, entra como el chip de dinero. Así de, necesito mucho dinero, ¿sabes? Es uno de los chips. Mira, algo que tú decías es, en la mamá es un cambio físico desde el principio. Si hay cambios que se detonan una vez que está engendrando vida. Y se siente diferente, pero en el hombre no. O sea, en el Sí, hombre eso claro. no hay un cambio físico. Sí, no puedes Ah, decir me siento embarazado o no me siento claro. embarazado. De hecho, a mí me pasa que, pues, yo viví muy cercanamente el embarazo de mi esposa, pero a mí me cuesta eso decir, es que estábamos embarazados. Y yo, o sea, no, físicamente yo no. A ti no te creció la Ella, panza. no, a mí no me creció bueno, sí, pero no por razón, por el bebé. Pero Eh, a mí como que me costaba el decir, estamos embarazados, no porque yo no me sintiera parte del proceso, sino porque yo físicamente veía que a ella era la que le estaba creciendo la pancita, que ella era la que tenía cambios. Entonces, como que, y no digo que todos los hombres lo vivamos igual, pero pues sí hay esa expectativa sobre cómo el hombre tiene que cambiar en el momento en el que se enteró que tiene que hacer, Ujú. que no necesariamente es la realidad. Luego viene esto que mencionabas sobre el chip del dinero. Y es que, pues al final, en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que el hombre sea proveedor. Entonces, Sí, como el claro. hombre es el proveedor, de las primeras preocupaciones que llegan es como, "Ah, ahora sí, a ver, no, ¿cómo voy a asegurar? El turbo. Sí, o sea, ¿cómo vamos a asegurar económicamente este asunto? Porque no, la educación, la familia, los hijos, de lo que viene, lo no sé, o sea, como todo. Ay, ahora la seguridad, la estabilidad, cosas que no existen, que son imaginarias, pero porque la seguridad y la estabilidad son imaginarias desde mi punto de vista. Ujú. Pero
es como, no, y entonces vienen todas esas preocupaciones y ahora, y hay que asegurar y proveer, y la casa, y, o el arriendo, o el lugar, y lo que hay que comprar. Es hay como que un montón así de dólares por todas partes, Y signos te de pesos vuelves por todas Bob el partes. constructor también. Hay un momento donde te vuelves Bob el constructor, que también eso llega como ya, yo diría mucho más cercano al momento, porque también Ajá. en principio, pues cuando te enteras, tú ves Sí. que una mujer con su figura todavía sin cambiar viene y te dice que está embarazada y tu pareja. Y entonces tú dices, ah, ok, está bien. Y te emocionas de pronto porque, no sé, lo soñaron, lo hablaron y viene esta parte. Pero a los 5 minutos o cuando saliste de ahí, puede ser que se te olvide. O sea, Ajá. porque pues ya no está ahí eso. Y te acuerdas. De vez en cuando te acuerdas. Luego en el camino va siendo, eh, dependiendo de cómo lo vivan, pues ya más visible, ya empiezan a haber manifestaciones físicas, que desde el principio las hay, y hay como esas primeras 12 semanas del embarazo, que son como el momento de donde ya pasas y entonces como que sabes que eh, llegas a un terreno un poco más seguro en cuanto al embarazo, que puede prosperar mucho mejor. O sea, como que hay esos puntitos de, mm, Sí, en que de solamente están emoción, como, o sea, donde como pareja juntos en ese y ya sí, y nadie más sabe. ajá, pero como, o sea, como que a mí sí me pasaba como que en el transcurso sí podía haber momentos en donde a mí se me iba el avión. O sea, yo Sí, no, claro. yo no sé, por 5 minutos, 10 minutos estaba Ah, haciendo estabas algo. embarazada. Ajá, es como, ah, cierto, voy a ser papá. Eh, Sí, sí. Entonces, como que primero me pasaba eso. Luego está, sí, la preocupación que decíamos económica. Eh, Creo que si nos preguntamos en qué momento se vuelve real, yo creo que para mí el momento donde ya eso se veía como mucho más real, aunque desde el principio lo fue, para mí fue cuando yo empecé a ver cambios físicos, sí, en mi pareja y en mi esposa. Y también, pues, habían cambios emocionales y sí, uno se vuelve, o al menos yo me Como sentía el más escudo, protector, más claro, claro, ajá. la cuidaba y no sé, o sea, como también buscando que se sintiera bien. Porque algo que a mí me volaba la cabeza, y eso me pasó aquí en México, es que en México le dicen aliviarse al proceso de dar a luz. Sí, Y sí. yo era como, ¿qué? ¿De qué me estás ¿Está hablando? enferma? Ajá, o sea, ¿por qué? Y luego, pues, fui entendiendo que sí, o sea, que culturalmente se entendía como un, no proceso de enfermedad, pero sí, o sí de enfermedad, pero como un periodo delicado de la mujer donde no podía hacer Sí. ciertas cosas. O sea, como que es descubrir muchas cosas. O sea, nosotros hicimos un curso de psicoprofilaxis, donde pues había como toda la información respecto a cómo va cambiando el cuerpo de la mujer, qué es todo lo que se produce durante los meses del embarazo, ya antes del parto, durante el parto, después del parto, eh, la lactancia, hasta cómo bañar al bebé. O sea, hasta eso vimos en el curso, pero fue muy, para mí fue muy ilustrativo, porque era entender a mucha mayor profundidad todo lo que estaba ¿Qué sucediendo. estaba pasando? O Claro. sea, como fue una forma de ser mucho más parte de todo lo que estaba Deberías de pasando. Porque buscar esa información y ponerlo en una parte de aquí del episodio para la gente que nos escucha y necesita hay esa un libro información. que del creo que yo leí pedacitos que se llama ¿Qué esperar cuando esperas? Que es muy bueno. Ay, sí, mi tía lo leyó. Yo me acuerdo que cuando era niña lo veía ahí, Ajá, puestecito. que, que tiene como información simple. Y así algunos, o sea, nosotros también nos leímos algunos libros sobre eso. Pero también es como, hay muchas emociones, porque al menos pues yo fui un papá de 35 años, lo cual quiere decir que yo ya había vivido 35 años. Muchos de ese tiempo pues siendo soltero, autosuficiente, haciendo mis cosas, con un modelo en la cabeza de vida y mucho cambia en ese momento. Entonces sí hay como susto frente a y ahora cómo va a ser lo que viene, qué es lo que pasa, cómo cambia esto que viene, a qué significa el ser papá, qué tipo de papá quiero ser. Era lo que te iba a decir. O sea, no fuiste un papá como creo que en la mayoría en México, por lo menos, que hay muchos papás y mamás jóvenes, que creo que también eso puede influir mucho en el cómo, cómo se percibe la paternidad, ¿no? Entonces, también hablabas de un tema muy importante que es el tema de las emociones.
te digo, yo en mi cabeza pienso que el, el cómo se sienten los papás en esta situación es como, ok, ella se está convirtiendo en Godzilla. O sea, tiene tantas cosas en la cabeza y está pasando por un cambio hormonales, por cambios físicos, porque se siente mal físicamente, porque le están creciendo todo, porque le da comezón, porque todo pasa. Y entonces puede estar de malas, puede tener hambre, puede tener sueño y normalmente las personas, bueno, no sé, yo he escuchado y he visto a muchas personas que cuando tenemos hambre y tenemos sueño, nos desquiciamos. Entonces ahora a eso súmale las hormonas, creo que es como estar en casa con una bomba atómica. Entonces tú como hombre te tienes que transformar en el escudo, o sea, en el ser si está enojada, pues tratar de tú no seguir echándole leña al fuego, porque si no, va a explotar. Y entonces a lo mejor vienen esas partes de que mucha gente te dice, como de, no manches, es que las hormonas la volvieron loca y entonces todos los días nos peleábamos y es que todos los días lloraba y es que, o sea, creo que sí influye mucho el que como papá tengas la asertividad de saber cómo decir las cosas, cómo hacer las cosas y cuándo decir las cosas. Eso en el aspecto emocional. Porque también del otro lado siento que ellos están contenidos, o sea, a la vez, ahorita tú hablabas del primer trimestre, después viene bueno, ya todo el mundo se entera porque evidentemente ya le creció la panza a la mamá. Y entonces, pues ya vienen a lo mejor, ay, ¿cómo se sienten? Y pues la mayoría de las personas esperan me estoy súper feliz. Sí, Pero tienes miedo, tienes felicidad, estás ansioso, tienes incertidumbre y a la vez no puedes decir eso porque ¿cómo? ¿Qué le pasa al papá? O sea, si la mamá está rebosando de felicidad y seguramente la mamá está sintiendo lo mismo. exactamente, exactamente. O sea, no sé, o sea, yo durante, como recordando ese periodo y lo que sucedía durante el embarazo, yo sí pensaba mucho en el cambio físico Ujú, de mi esposa y cómo ella se sentía frente a eso. Porque es un proceso grande, hay muchas cosas que cambian antes, durante, eh, o sea, durante el embarazo, durante el alumbramiento, después del alumbramiento, o sea, hay muchas cosas que cambian. Entonces, pues como que yo trataba de ser empático con eso, o sea, como el acompañar, el estar. Lo que, sí, lo que decías es como, pues sí, puede ser que pues, está un poco más irritable hoy porque no descanso, o sea, hay un momento en donde no descansa, en donde se siente cansada. Eh, También yo creo que yo alguna vez, no sé si ya lo he dicho en el podcast, pero yo creo que cuando yo fui papá y cuando yo ya me metí en una vida de casarme y de tener familia, fue el mejor momento. O sea, si yo hubiera hecho esto con unos 10 años menos, seguramente hubiera hecho un cagadero. Porque pues ya tenía como otras herramientas para afrontar la situación, para acompañarla a ella en el embarazo y como también como de pronto sentarme un momento yo y organizar mis ideas o buscar espacios en donde organizar esas ideas, porque pasa eso, o sea, todo el mundo te pregunta, o sea, primero está como la expectativa de todos de, listo, van a ser papás, entonces tienen que estar felices, el papá tiene que estar súper claro. contento, tiene que estar, o sea, como que saltando en una sola pata y a veces en ese momento era como pues decir, o sea, sí, mi esposa está bien y yo tengo tiempo todavía para hacer estas cosas, o sea, como para enfocarme en esto. O sea, si el bebé ahorita no ha nacido, pues yo voy a hacer esto. Y era como, y aparte yo soy muy, como que muy, sí, o sea, entre mi cabeza ingenieril y como que a veces un poco cuadrado, pues como que la gente sí se acaba de qué le pasa a este, porque, o sea, Ujú. robot. ¿Por qué no siente? Sí, más o menos. ¿Por qué no siento? Es como, sí estoy sintiendo, pero sé que en este. De hecho, me pasó que cuando yo cargué a mi hijo, ese día cuando regresaba a la casa después de que él ya nació, porque fui por unas cosas y volvía, fue como cuando así más duro me cayó la realidad encima y dijo, ahora sí, Soy papá. ahora ya, listo, forever. De ahora en adelante es papá. Entonces, porque mientras eso, pues uno no lo siente. Sí, o sea, la mamá lo siente y sí, nosotros le poníamos musiquita y sentíamos como pateaba y todo, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo Ujú. cuando ya está afuera, ya lo ves, ya lo tienes ahí. Entonces, yo creo que sí es.
un... Y lo hablaba también alguna vez con alguien más, que era como pues sí, o sea, esperan que tú estés en un ánimo completamente diferente de pronto al que en un momento estás, y como que no está, ajá, y además es el decir, es que no está bien si no te sientes bien, tienes que estar Claro. contento, tienes que estar feliz, porque, y tú como, ok, Ok. pues sí, Algo me estoy feliz. pasa. Ajá, con cara de, "Sí, estoy feliz, pero realmente no. Ahora, incluso, o sea, lo veíamos como en la preparación del episodio, que hay estudios que han encontrado que entre el 8 y el 13% de los hombres experimentan síntomas significativos de depresión durante el embarazo o el primer año de vida Sí, del bebé. Es un estudio del American Psychologists Association y yo creo que tiene mucho que ver, y está documentado en el lado de los hombres, pero también está documentado en el lado de las mujeres. O sea, en términos de la depresión postparto, del baby blue, que el baby blues fue algo que yo conocí justamente en este curso de psicoprofilaxis. Entonces, es como, se hizo una montaña rusa de muchas cosas, de toda la carga que tiene a nivel cultural, pero también ahí creo que hay algo más profundo que tiene que ver con cómo cambia la identidad propia. O sea, no es sí, claro. lo mismo verse como hijo, verse como pareja, verse como amigo, a que cuando ahora eres papá. Claro. No, y justo ahorita lo que mencionas, ¿no? Como eso, ese cambiecito de roles. Yo la otra vez estaba platicando con una amiga que tiene como 6 meses de embarazo, y ella me decía, güey, es que la mayoría de las personas que habla conmigo es como de, uy, no, olvídate, porque ya es su segundo bebé, olvídate de viajar, Mm, olvídate de hacer tal cosa, olvídate de no sé qué, y yo así como de, güey, ¿con qué clase de personas te juntas? O sea, sí entiendo que, que, que tienes que adecuar los planes a, o sea, no te vas a ir a antrear, porque pues, ¿cómo vas a meter al bebé a un antro y demás, no? Pero bueno, que ahorita ujú. ya hay rapes para bebés. Pero bueno, eh, o sea, creo que puedes hacer perfectamente un viaje siempre y cuando lo planifiques bien, vayas a un lugar que sea como niño friendly. O sea, creo que puedes seguir haciendo muchas cosas, pero hay mucha gente que ve a los bebés como un obstáculo. En Sí, lugar pues no sé, en algunos casos puede ser ese turbo, ¿no? Que necesitas como para salir del área de confort o para, no sé, a lo mejor yo estaba buscando subir en un puesto en mi trabajo y no lo hago y no lo persigo tanto hasta que tengo como ese chipcito de tengo que mantener a mi familia o tengo que darle una mejor vida o qué le voy a enseñar a mi hijo o cosas así. Creo que viene ese lado positivo de como que te cambia ese chip hablando de hombres y de mujeres. Pero no sé, o sea, no sé si esa partecita es que como hombre hay veces que se te olvida, también creo que es real porque hablando en lo físico, como mujer no puedes evitarlo. O sea, si eres una mujer que está trabajando, pues vas a crecer. Entonces, eventualmente, o si vas a una reunión con tus amigos o con whatever, pues va a ser como de, ¿qué pedo? Ayer o sea, no sé, te vi hace 2 meses y no tenías panza y ahorita ya tienes panza, ujú, ¿no? Y es como, ah, estabas embarazada. Y entonces empiezan a surgir mil cosas que creo que también culturalmente es como siento que se le bombardea mucho más a una mujer con la información de, es que la lactancia, es que no te va a costar mucho trabajo, es que sí. se te van a cuartear, es que te va a crecer, es que te va a doler, es que no sé qué, y es que no, olvídate, porque porque no, el bebé no va a dormir. Y es como, güey, ya sé, o sea, tengo internet. Y como hombre, pues puedes ir por la vida viendo a tus amigos o puedes ir al trabajo, puedes ir y puedes no decir que estás esperando, o sea, bueno, que vas a ser papá y nadie va a saber. Sí. Y obviamente si alguien se entera es muy raro que como a los hombres les digan cosas, o sea, a lo mejor te dicen como de, uy, no, prepárate porque ya no vas a poder darte tus lujitos o cosas así como de dinero, pero no te dicen, ay, cómprate la pomada para las estrías. Ujú. Es que creo que parte de, además de que culturalmente, pues las mujeres han
recibido esa presión por ser quienes cuidan, por ser las que van a criar a los bebés, está lo físico. O sea, físicamente el proceso del embarazo está pegado a la mujer. A ver, si hay un momento en donde, por ejemplo, no sé, las feromonas que libera la mujer cuando está en una cierta parte del embarazo contagian el sueño y el hombre también le da sueño. Y si duermen Y juntos, náuseas y un montón de cosas. sí, hay algunos que han tenido náuseas, a mí nunca, Ujú. o sea, no me ha dado eso, no me han dado náuseas, no me he sentido raro, mi esposa tampoco las tuvo, entonces también puede ser por eso, em, pero físicamente es un proceso que es mucho más sensible para la mujer. Como hombre, nosotros lo acompañamos, estamos ahí. Y sí, claro, si cada uno está en su círculo, pues el hombre puede ser que ni diga que va a ser papá y nadie se entera. Sí, A claro. la mujer no puede. La mujer no se le va a notar que va a ser mamá. Sí, entonces Es también panza, están esas es cosas. panza natural. Pero también, por ejemplo, hay otros momentos en donde eso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el baby shower de mi hijo y mi esposa, en la lista, de la lista de regalos que tú puedes hacer, de la mesa de regalos, Ujú. pues entraban como cosas como que sí se aceptaban dentro de la lista, Para ella. cosas del bebé y cosas de la mamá, pero para el papá no hay nada. Y está bien, pues dices, es lógico, la mamá está haciendo los cambios físicos y todo eso, pero para mí eso fue como una manifestación física de que en muchos entornos, en muchos escenarios, el papá no está en la ecuación. Sí, claro. Ajá. Desde Incluso esa me parte pasó ya no. después, en donde teníamos una cita médica con mi hijo, íbamos los tres y le hablaban a mi esposa. O sea, yo prácticamente no estaba en la habitación. Los doctores, las doctoras hablaban con mi esposa y era como que yo estaba, era un fantasma. Ujú. Pero es parte de esa construcción cultural en donde los papás no están en la ecuación, en donde los papás no los metemos también a esos momentos, o sea, o no los consideramos dentro de esos momentos, tienen que estar, van a aparecer, les van a preguntar y cómo te sientes. Pero realmente cuando nosotros hacemos la foto, no miramos que el papá esté en la foto, miramos la Sí, mamá no. con la pancita, Claro. ¿sí? Entonces yo sí me sentí como un poco fuera de cuadro en muchas de esas situaciones porque estaba armada esa construcción así. Y de hecho hacía la broma, es que les decía, es que el papá no se necesita para nada, o sea, que, ¿para qué? Sí, sí, claro. Y, Yo y los por un espero en lado, el carro. ajá, más o menos, pues, terminen el baby shower y yo vengo por ustedes. Entonces, em, sí hay, siendo un poco trágico, tampoco tanto, pero sí hay, sí son como señales de cómo también a nivel social, pues a nivel cultural, los papás como que tienen esa libertad de no estar, Sí, pero claro, además tampoco los porque es incluimos. una ayuda. O sea, Sí, siempre te dicen, es los que qué papás ayudamos. bárbaro, tu papá te ayuda, es que tu esposo te ayuda, qué Ujú. buena onda, ay, te ayudó a cambiar el pañal, te ayudó a despertarte en las noches, es como de duda, es su responsabilidad también. O sea, se hacen acuerdos y millones de cosas, pero no es una ayuda. No. Y yo creo que también eso viene desde cómo se plantea la relación de pareja. O sea, en términos de si como pareja estamos construyendo este proyecto de vida, de familia, de matrimonio en conjunto, Ujú. o simplemente uno de los dos está Ay, ayudando. ay, ujú. Sí. Entonces, el, eso yo creo que tiene mucho que ver como en esa concepción. Y luego está, por ejemplo, ya una vez, porque no sé, o sea, para mí el hecho de ser papá involucraba no solamente el querer estar, el querer entender cómo era todo, sino mucha de la reflexión de qué tipo de papá quiero ser. Mm, Em, el Nos ejemplo. pusimos, ajá, o sea, el ejemplo que quiero dar, aprender cosas sobre mí en torno a qué cosas tengo que modificar para que no sea lo que yo le diga a él, sino el ejemplo que él recibe cuando ve las cosas. Y yo hablo de él porque mi hijo es varón, o sea, si no sería ella. No fumes. Claro, o sea, tal cual, no fumes, no bebas, haz deporte. Literalmente, si yo volví a hacer deporte porque me di cuenta de que, ¿y de dónde va a aprender él a hacer deporte? O sea, ninguno de los dos estábamos haciendo deporte en ese momento. Y fue la razón para decir, ok, ahora sí me levanto y otra vez dedicadito como antes, porque yo dejé por un tiempo de hacer deporte cuando él nació.
Entonces, sí hay un cambio muy, muy fuerte de todo esto. E incluso, o sea, yo creo que es algo que los hombres no hablamos comúnmente. Sí, o sea, eh, no hablamos del cambio que involucra, no hablamos de cómo nos sentimos, no hablamos de pronto de, no sé, nace tu hijo y entonces todo el mundo llega y te felicita y Claro. espera que tú estés rebosante así de por Dios, o sea, como, no sé, estilo Simba, cuando nace Simba y entonces Mufasa es sacando pecho de, mi hijo nació varón. Y en cambio en estas épocas es como que nace y uno dice, ok, ¿y ahora? O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, aunque lo hayas pensado todo el embarazo, vuelve otra vez a ¿Cómo surgir. sí? ¿Y ahora? Claro. Y no porque seas mal padre ni nada, yo creo, sino que simplemente es como pensando en la sociedad en la que estamos, en el mundo en el que estamos, cómo están las cosas, qué tipo de papás queremos ser, cómo podemos proveer, que no es tampoco solo algo que tenga que hacer el hombre, es algo que se hace como pareja ya hoy en día, pero todavía quedan esos rezagos culturales que nos dicen, pero es que sí, sí, la pareja, pero tú. O sea, eres tú. ¿Y Sí. tú en qué trabajas? ¿Y cómo le vas a dar a tu hijo educación? ¿Y Ujú. cómo vas a asegurar el sustento de tu familia? ¿Y en dónde van a vivir? Y uno es como, demasiadas preguntas. Sí, claro, tú tienes que ser el fuerte, el que resuelve, el que no se debe de quejar, el que tiene que estar así, todo perfecto y ya tienes que saber hasta en qué universidad va a ir el niño o niña. Pero también creo que de ambos lados hay un miedo a, ok, ya no somos una pareja, ya crecimos y ya somos una familia. Bueno, o sea, ya somos tres, pues. Ya vienen cosas como que ya vas a gastar más en millones de cosas más. Ya tienes que pensar en crianza, que aunque sea algo platicado y sea como de, sí, es que yo y mi pareja y yo tenemos el mismo estilo de crianza, creo que es algo que no vives hasta que ya lo tienes ahí y pasa como de, ay, no, es que si mis papás o mis abuelitos o mis tíos se meten, yo voy a ser el primero en ponerles ajá. Y cuando llega el momento, puede pasar completamente un cagadero, como dices. Y también que muchas parejas pierden esa parte de ser pareja y se convierten solo en papá y mamá. Y Ujú. entonces es cuando empieza como mucho de este enfriamiento del que se habla, ay, es que pues un hijo vino a separar a los pareja, ¿no? Porque pues ya no hacen nada más que sea cosas con el niño. Y entiendo que puede costar mucho trabajo pues el buscar a alguien que lo cuide o el irse de cita o así, pero creo que también es importante que se consideren siempre como, pues como una pareja, porque a fin de cuentas así fue como nació la familia. Justo. No, y así es como va a terminar. Claro, porque Que si es, no es como de no, por favor, no te vayas, hijo mío. sí, sí. Entonces, ese tema, esa parte de justamente del desarrollo de la vida de ser, del en qué momento te vuelves papá, pero en qué momento no pierdes la conciencia de que Ujú. antes de ser papá fuiste esposo o esposa, es muy importante porque si eso desaparece en el camino, pasa eso. O sea, el día que el hijo se vaya, la familia se disuelve. O sea, Claro, papá y mamá, chao. Entonces, entre todas las cosas que cambian, porque es una nueva forma de ser pareja, o sea, es una nueva forma de vivir esa relación. Todo lo que tú decías sucede, o sea, todos esos momentos en donde es que a mí me criaron así, sí, pero a ti te criaron así, y sí. ahora, o sea, ¿en dónde nos encontramos? ¿Nos queremos encontrar? ¿Quién va a ceder? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo va a ser la conversación? Porque ya no es una conversación en gana el que, no, es que no hay ganar, o sea, es qué queremos nosotros construir para. Negociar, claro. Ajá, o sea, esa negociación, esa conversación, ese hablar de como familia, cómo queremos ser, pues son conversaciones que si se dan, es lo mejor, pero muchas veces no se dan. O sea, muchas veces se convierten en fricciones entre las parejas porque no se habla esto, sino que O entre simplemente, familia y ya, o porque ya entre se mete familia. todo mundo. Sí, sí. Y es que justamente, o sea, vienen todas esas cosas porque de pronto no somos tan conscientes de qué formas tan diferentes pudimos haber sido criados hasta el momento en el cual nosotros estamos criando a alguien. Y en el momento es que, y cada uno, yo incluso hubo un momento en donde como hasta tuve un duelo con la forma como había sido criado.
Sí, o sea, porque yo quería hacer las cosas de una forma, pero después decía, de pronto no es lo mejor en este momento. Y no es que esté siendo infiel a lo que a mí me enseñaron. Solamente estoy tratando de hacerlo de una manera diferente Sin hoy el dar ante ese. estas condiciones. Ujú. Y ventajosamente, o sea, como que sentí el respaldo de mi mamá que todavía estaba en ese momento, porque, o sea, como hablando de eso, hablábamos de lo diferente que fue para ella ser mamá en esas condiciones cuando nosotros estábamos pequeños versus el ahora, o sea, cómo es ser papá ahora. No ha cambiado todo. Pero todo eso, o sea, es como un proceso de mucha conciencia y mucha reescritura de muchas cosas que en su momento lleva fricciones, fricciones en la pareja. Y que si además no tenemos conciencia de que hay que cuidar esa parte de esa relación de pareja también, pues termina siendo padre, sí, padre dedicado, súper dedicado, todo lo que quieras, pero el día de mañana la referencia que tienen tus hijos de pareja no existe, porque esa pareja murió en el camino. Claro. Que esa es otra cosa, o sea, es como otro de los grandes también pensamientos de ese camino de ejemplos. O sea, al final la referencia de pareja que van a tener tus hijos es la que tú tengas como Es que pareja. justo me recordaste un capítulo de Bluey. Que la otra vez estaba viendo Bluey con mis sobrinas. Y hay un episodio Gran muy serie. lindo. Está hermosa. Bueno, creo que todos los episodios son increíbles. Pero Sí, hay uno súper lindo que están, eh, no me acuerdo cómo se llama, Bandit y, bueno, papá y mamá. Y se van como de vacaciones con los niños. Y y habla como del cómo seguir siendo esa pareja amorosa. Y entonces hace cuenta que Bluey va nadando en la alberca y se sumerge porque se le cae un juguetito. Y papá y mamá están como arriba y se ve perfecto cómo se unen para darse un besito y agarrarse las manos. Entonces Bluey lo ve todo desde abajo del agua y es como, y se emociona porque ve a sus papás siendo novios. Y entonces ya, después pasó y un día estaba como leyendo ya, sabes, de esos análisis de episodios y no sé qué. Y dice, claro, yo quiero que mis hijos que me vean a mí, a su papá, y digan, guácala los besos, y no sé qué, antes de pues es que mi papá y mi mamá se pelean diario, ¿no? ujú, Y entonces dije, qué bonito. O sea, y ahorita que estabas diciendo eso de las parejas, dije, sí es cierto. O sea, son pequeños detalles que a lo mejor no te das cuenta, o que como papá o mamá muchas veces se aplica la de, está chiquito, no se va a dar cuenta. Pero son cosas que dan una gran ilusión a los niños. El saberse en una familia donde son queridos y que ellos como papás son queridos. Y Bluey es una gran serie. sí, Yo creo que hay que verla hasta, no sé. de adulto. Sí, Ajá, sí, es te que enseña mucho. Yo te juro, la veo con mis sobrinas y eso es como, ah, Es que hay muchas cosas ahí relatadas que de una manera muy didáctica, pero están relatadas todas estas situaciones. O sea, por ejemplo, hay otro episodio, se llama Chili. Tuve que buscar, ay, sí, no me Bandy de acordaba. Chili, sí, Sí, porque que Chili se siente desbordada. O sea, Chili se siente cansada ya sé cuál. y era así como, por favor, 5 minutos. Sí, Y entonces Bandit dice, ok, está bien. Y se lleva a las niñas. Y las niñas, pero mami, no, y es como, no, 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 no. sí, sí, Ahorita dale sus 5 minutos a mami porque los necesita. Porque también está bien, o sea, a veces como que dentro de todo ese cambio también está el decir, o sea, no hay tiempo ni una fuera. manera correcta ni una manera incorrecta de hacerlo, o sea, pedir un tiempo fuera tampoco está mal, entender que tanto el que la otra persona pueda tener ese tiempo fuera para descansar y retomar, el, o que darle ese tiempo también está bien, pues es parte de ese camino, o sea, como decir, parte de esas cosas que construyes. Entonces, creo que es muy buena la serie y ya como para irnos nosotros también hacia el cierre, creo que si hay una de las grandes diferencias, diría yo, entre en qué momento nace un papá, desde mi experiencia ha nacido, o sea, como que nace en diferentes momentos, pero se consolida eh, en el camino, o sea, porque a la larga es decidir como todos los días el papá que quiere ser. O sea, y qué tipo de papá yo quiero ser.
Y yo creo que ya llevo 10 versiones del tipo de papá que quiero ser porque, pues no sé, o sea, de Sí, pronto vas me di cuenta que, evolucionando. claro, había una idea de, ahora quiero ser este. Y después me di cuenta de, no, pero es que en estas situaciones como que no funciona tan bien. Bueno, voy a cambiar. Entonces, también lo que yo diría es, pues no hay una forma estricta de serlo. O sea, no tengo que Sí, casarme y con, está bien cambiar, está bien adaptarse. sí, y qué tanto nos queremos adaptar. Porque a veces como que es más doloroso en lo que nosotros tenemos que cambiar y soltar que en realmente lo que hay que hacer con ellos. Sí, Mm. es como más soltar las cosas que hicimos y que vivimos que lo que queremos hacer con ellos. Entonces, hasta dónde queremos llegar? Y de que yo creo que para mí esa ha sido una gran pregunta y que me ha servido mucho. El qué tipo de padre quiero yo ser. ¿Qué, qué es lo que yo quiero realmente darle a mi hijo? Porque yo Un pienso, legado. sí, literal, tiene mucho que ver con legado. O sea, personalmente yo pienso mi hijo no puede depender de mí. O sea, mi hijo Ujú. tiene que ser capaz de vivir en el mundo que a él le toque y yo tengo que apoyar para darle las herramientas que él necesite, las que yo le pueda dar. Entonces, ¿qué tipo de herramientas le quiero dar? Y también yo creo que algo es, pues, hablar con otros papás sobre eso, o sea, contarles qué historias me gustaría a mí contar, por ejemplo, sobre ser papá o no ser papá, qué cosas creo que tengo que aprender sobre ser papá o no, porque hay mucho de eso, a veces puede ser, independientemente de cómo nos criaron a nosotros, puede ser que tenemos unas herramientas o no las tenemos, pero eso no quiere decir que no las podamos adquirir para usarlas ahora. Y seguramente esas herramientas también nos van a hacer mucho bien. Herramientas emocionales, herramientas de comunicación, herramientas de crianza. Entonces, ¿qué tipo de herramientas queremos brindarles a nuestros hijos? Y tener la capacidad también, ¿no? De decir, tengo este miedo, porque creo que del miedo puedes sacar muchas herramientas. O sea, tengo este miedo, pero voy a aprender para ya liberarlo. Pues muchas gracias a Tal cual. todos, muchas gracias por escucharnos. Nos Nos gustaría que vemos nos en el dejaran siguiente. ese mensajito de qué miedo se encuentran cuando pensaron que iban a ser papás o cuando llegó esa noticia de que sintieron? iban a ser papás. ¿Qué sintieron? Nos vemos en el siguiente episodio.